Las sustancias tóxicas en el ambiente atacan la fertilidad. En los últimos años han aumentado los casos de cáncer de testículo y de esterilidad. La vida salvaje también parece estar bajo amenaza. Se ha observado la feminización de la población de peces o ranas, malformaciones sexuales en lagartos y aves. Las sustancias químicas pueden ser particularmente peligrosas durante el embarazo. Creo que cada vez es más evidente que las enfermedades de los adultos pueden tener su origen en el período fetal. No solo el cáncer de testículo, también hay otro tipo de enfermedades, síndromes metabólicos. Tenemos que entender que es extremadamente importante cuidar de las mujeres embarazadas. A continuación, en el documental Hombres en peligro. Cuando vimos los resultados del primer año, dijimos, no puede ser cierto. Tenemos que continuar un año más para hacer reconocimientos a más hombres y comprobar si ha habido algún tipo de predisposición o algo parecido, porque realmente no nos atrevíamos a creer los resultados. Nosotros nos llevamos el susto los 2 primeros años. Aplicamos las sustancias químicas en unas concentraciones increíblemente bajas, una parte por billón. Se produjo inversión sexual. Dijimos, no puede ser, hay algún error. Lo repetimos al año siguiente y obtuvimos los mismos resultados. Existen 85.000 sustancias químicas en el mercado, la mayoría desconocidas. No sabemos su potencial cancerígeno, su fuerza reproductiva, el efecto que producen en nuestro sistema inmunológico o en nuestro metabolismo. Necesitamos empezar a trabajar y entender que estamos expuestos a ciertas sustancias y que formamos parte de un experimento enorme. En los últimos 50 años, nuevas moléculas químicas han invadido el medio ambiente. ¿Podrían afectar a nuestra capacidad de reproducción? Este tema preocupa a científicos de diversas disciplinas: zoología, biología, toxicología, investigación sobre el cáncer. Todos están impactados por unos resultados experimentales que parecen indicar que estas moléculas químicas atacan los sistemas hormonales de los seres vivos. Se trata de una hipótesis atrevida, tan atrevida como polémica. Si estos científicos tienen razón, tendremos que reconsiderar nuestra actual forma de vida. Desde mi punto de vista, los problemas de salud de la reproducción masculina y de esterilidad a los que nos enfrentamos ahora son tan importantes que pueden considerarse tan trascendentes como el calentamiento global. Nuestra historia comienza a principios de 1990 en el Hospital Universitario de Copenhague. Niels Skakebak, doctor e investigador, comenzó a notar un incremento en el número de casos de cáncer de testículo y de esterilidad. Skakebak planteó la pregunta: ¿podría haber algo gravemente perjudicial para el sistema reproductivo masculino? Puso en marcha un plan de investigación a gran escala. En el sótano de la biblioteca, entre registros que se remontan a los años 30, leyó alrededor de 60 estudios realizados por todo el mundo. La conclusión fue constructiva, por no decir otra cosa. En 50 años, el número de espermatozoides de la población masculina ha descendido un 50%. No era lo que yo esperaba, porque la conclusión de la publicación anterior había sido que no debería haber ninguna disminución en la calidad del semen. Me sorprendió mucho encontrar un descenso tan considerable.
Surgieron todo tipo de polémicas. Unos pensaron que habíamos utilizado pipetas equivocadas, otros ponían en duda las estadísticas y otros dudaban del método de selección de documentos. La reacción en contra fue feroz. Se enfrentaron al científico danés y sus credenciales profesionales se pusieron en duda. Para poder validar su estudio tenía que ser confirmado. Skakeback envió todas sus referencias y documentos a una célebre investigadora nombrada por la Academia de las Ciencias americana. El 50% del recuento de esperma considerado en 50 años parecía inverosímil. Si la disminución pudiera seguir produciéndose en esa proporción, sería bastante alarmante. Era muy importante determinar si era cierto o no. Realizamos un análisis sistemático de cada uno de los estudios que trataba este tema. 3 personas trabajaron en ello durante 4 meses. Fue sorprendente que después de todo este trabajo y de todo lo que hicimos, llegáramos casi exactamente a la misma conclusión en relación a la disminución total que se había publicado. En París, el ambiente predominante era el del escepticismo. Pero mientras que Skakeback había tenido que trabajar con materiales dispares, en París hay un banco de esperma con datos precisos. Dijimos, vamos a analizar nuestros datos, referidos a más de 1.300 hombres, si recuerdo bien. Al principio partimos de la idea de que no había modificación en la calidad del esperma y que íbamos a demostrar que en 20 años en una ciudad como París no había habido cambios. Esta era un poco nuestra idea inicial. Los donantes parisinos tienen unos antecedentes similares y son padres de al menos un hijo. Sus historiales, perfectamente documentados, se guardan en los archivos del centro. Debido a la precisión de los datos, el estudio se convertiría en un trabajo de referencia a nivel internacional. Las conclusiones fueron alarmantes. En 20 años el recuento de esperma había descendido casi un 40%, casi un 2% al año. Mientras que en Francia, Pierre Jonnet no tuvo los fondos necesarios para terminar su investigación, el recuento de esperma no es ciencia, según le dijo el ministro, las autoridades danesas asumieron la gravedad del problema. El descenso en el recuento de esperma demostró ser un fenómeno en desarrollo y la capacidad total de la población para reproducirse estaría en juego. En 1996, los daneses lanzaron un programa de observación utilizando 400 voluntarios por año. Los resultados no son tranquilizadores. Un joven danés de cada 5 tiene el recuento de esperma bajo, lo suficiente como para afectar a su fertilidad. Observen el esperma de este joven donante y compárenlo con un esperma de alta calidad. Hay menos espermatozoides, tienen menos movilidad, algunos tienen 2 cabezas. Me preocupa, no solo porque son muy pocos, muy poca gente la que nace en Dinamarca, sino porque realmente hay algo que está afectando a los humanos y que no controlamos. No sabemos qué es, simplemente podemos observar que algo nos está perturbando y que no podemos controlarlo. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta baja calidad del semen? ¿Por qué esta baja calidad del semen? ¿Por qué ese aumento tan asombroso de cáncer de testículo, un incremento del 400% en 60 años? ¿Y por qué un incremento en las malformaciones genitales detectadas en los niños al nacer, problemas como testículos que no descienden? Niels Skakeback piensa que estos 3 fenómenos podrían estar asociados. Su análisis se basa en el descubrimiento más inquietante que ha hecho. En los tumores cancerígenos de los testículos de un adulto ha encontrado células similares a las células de un feto. Es como si algo hubiera detenido su desarrollo en el útero materno. Por tanto, podría existir una relación entre estos desarrollos atípicos, aquellos que tienen lugar en el nacimiento y los que ocurren en la madurez.
En danés utilizamos la expresión la caída de la moneda. Significa que de repente puedes tener una visión global de una situación. Con esta visión general, lo que pudimos apreciar fue que tanto el cáncer de testículo como la esterilidad masculina, los testículos no descendidos, así como algunas anomalías del desarrollo de los genitales, que llamamos hipospadias, pueden tener un origen común en la etapa fetal. El cáncer, la baja calidad del semen y los trastornos en el desarrollo genital podrían ser parte de un síndrome que Skakeback denomina TDS, síndrome de disgenesia testicular. Richard Sharp ha estado trabajando con Skakeback durante 30 años en la teoría TDS. Sharp precisa el origen del síndrome en el periodo fetal e insiste en el papel crucial que juegan las hormonas durante este periodo. El acontecimiento más importante en la vida del hombre tiene lugar en la etapa fetal. No se da la suficiente importancia al hecho de que cada feto humano está en realidad programado para convertirse en una hembra, lo que llamamos el programa de configuración. Todos podemos llegar a ser una hembra, por lo que para convertirte en un varón hay que modificar el programa de configuración, y lo primero es formar un testículo. Por esa razón, el cromosoma Y es el resultado de la formación de un testículo. Es decir, se trata de un acontecimiento clave. Pero en realidad, solo este acontecimiento no es suficiente para convertirte en un varón. Lo que te convierte en un varón es que estos testículos produzcan hormonas. Es la producción de testosterona lo que esencialmente modifica el programa de configuración. Sin embargo, el hecho de que se trate de un proceso que ocasiona un cambio, también es, si quieres, un momento de riesgo porque las cosas pueden no ir bien. Tenemos, por tanto, que ser especialmente cautos en cuanto a los factores que pueden influir en el embarazo. Porque si estos factores producen un efecto en el embarazo y afectan al feto, entonces es probable que se trate de un cambio irreversible. La historia de la medicina nos ofrece un ejemplo trágico de lo que puede suceder cuando un feto se expone a factores externos. Distilbene, un medicamento muy recetado en Francia entre 1950 y 1980, era una hormona sintética femenina, un estrógeno químico. Comercializado como un remedio milagroso para prevenir supuestamente el aborto natural, lo tomaron más de 6 millones de mujeres. Pero el milagro se convirtió en una pesadilla. En la madurez, las personas expuestas a este medicamento en el útero materno desarrollaron malformaciones en el sistema reproductivo, algunas veces incluso cáncer. Era la primera vez que los médicos se enfrentaban a los efectos a largo plazo de una molécula química. Las madres habían tomado Distilbene, pero las víctimas eran sus hijos. Si una hormona sintética como Distilbene pudo tener un efecto tan acusado en el sistema reproductivo de aquellos que estuvieron expuestos a ella en el útero materno, ¿podrían existir otras moléculas con efectos similares? ¿Podría ser que las madres de los jóvenes daneses que recurren a un tratamiento médico hayan estado también expuestas inconscientemente a algún peligro externo? Tiene que deberse a una causa genética o medioambiental. No hay más posibilidades. Un cambio tan dramático en el patrón de una enfermedad en un periodo tan corto de tiempo solo se puede deber a factores medioambientales, incluyendo la forma de vida. Si el medio ambiente es el culpable, ¿dónde se esconde esta amenaza silenciosa? Curiosamente, de la investigación con animales salvajes surgieron preguntas similares a las planteadas por los investigadores daneses. Lou Gillett ha estado estudiando a los caimanes de los lagos de Florida durante 20 años. Antes de convertirse en la bestia feroz que reina en estas aguas, el caimán es una criatura frágil protegida por un fino cascarón. Mientras observaba estos huevos, Lou Gillett se dio cuenta de que un mal insidioso minaba el reino de los caimanes.
Una de las mayores sorpresas que nos llevamos cuando comenzamos con este trabajo a finales de 1980 fue que muchos de los huevos que recogimos de unos lagos aparentemente limpios y sanos morían. El 50% de los huevos nunca dio lugar a una descendencia viable. Eran o estériles o el embrión había muerto prematuramente. No teníamos ni idea de lo que causaba estas muertes. También descubrimos anomalías en el sistema reproductivo, en las incubaciones. Y nuestra preocupación consistía en, ¿se trata solo de un problema de los animales recién nacidos o persiste a lo largo de la vida? Para descubrirlo, tuvieron que capturar a jóvenes adultos por la noche cuando están más activos. Lou Gillett capturó caimanes recién incubados que padecían anomalías y midió su nivel de testosterona, la hormona vital para el correcto desarrollo de los machos. El nivel era irregularmente bajo. ¿Puede un caimán macho desarrollarse correctamente con un nivel tan bajo de esta hormona? Junto con otras muchas pruebas, Gillett midió el tamaño del pene de los jóvenes caimanes. Descubrió que la mitad de los caimanes macho del lago Apopka tenían un pene con un tamaño un 25% más pequeño de lo habitual. Como científicos, la testosterona baja implica no solo penes pequeños, sino muchas más cosas. Probablemente un cambio en el comportamiento o en las secreciones de otros órganos del cuerpo. Para nosotros era un punto de referencia. Para el público, el tamaño pequeño del pene significó el descubrimiento más famoso de todos los que hicimos. Y también se convirtió en un chiste, porque la gente puede hablar de los caimanes con el pene pequeño. Pero no es una broma, es una conclusión seria que implica que estos animales están padeciendo una anomalía hormonal para toda la vida. ¿Se debe a un cambio en la alimentación? ¿A un cambio en la temperatura? ¿A la contaminación? El lago Apopka, con una incidencia elevada de animales afectados, resultó contaminado con insecticidas unos años antes, pero según los análisis, el agua estaba limpia de nuevo. Entonces, ¿por qué varios años después lo estaba padeciendo todavía la población actual del lago? Me di cuenta de que algo excepcional estaba ocurriendo mientras escuchaba al catedrático Howard Byrne hablar sobre las hijas expuestas al DES, los ratones expuestos al DES. Cuando mostró aquellas diapositivas del ovario, comprendí que las anomalías que él encontraba en el ratón eran similares a las anomalías de aquellas mujeres y niñas que habían estado expuestas a estos estrógenos y eran idénticas a las anomalías que yo encontraba en mis caimanes. Que no habían tomado estrógenos lo sabía, pero también que era exactamente la misma desviación. En ese momento me di cuenta de que compartíamos esta increíble similitud, quiero decir, se trataba de la misma patología. Y entonces la pregunta era, ¿de dónde sacaban mis caimanes los estrógenos? Gillett encontró residuos de pesticidas acumulados en los cuerpos de los animales. ¿Podrían estos pesticidas tener un efecto similar a los estrógenos? Sabemos qué sustancias químicas hay en los lagos contaminados, por lo que cogemos huevos limpios de nuestros mejores lagos y los tratamos. Y nos preguntamos, si aplicamos estas sustancias químicas a estos huevos, ¿podemos provocar las anomalías que vemos en los lagos contaminados? Es posible demostrar que aplicando estos compuestos podemos alterar el desarrollo del pene y de los testículos. Si damos estrógenos en concentraciones muy bajas a las hembras, alteramos el desarrollo de los ovarios. La posibilidad de exponer a los embriones en desarrollo a bajos niveles de sustancias químicas es lo que me preocupa tanto. Si ciertos productos químicos fabricados por el hombre tienen un efecto como el de las hormonas, las consecuencias podrían ser de gran alcance. En la naturaleza hay rastros de distintas sustancias contaminantes. ¿Podrían estar afectando a todo el ecosistema?
Las ranas viven en entornos variados, pantanos, arroyos, ríos, en zonas protegidas, pero también en áreas de actividad agrícola. Tyrone Hayes es experto en reptiles. Hayes, a petición del grupo farmacéutico y químico Syngenta, probó en ranas de todo el mundo la atracina, el herbicida mejor vendido de este grupo. En su laboratorio de la Universidad de Berkeley, Hayes expuso a unos renacuajos a dosis muy bajas de atracina, dosis idénticas a las que se encontraron en el medio ambiente. La primera vez que hicimos el experimento, el técnico de mi laboratorio me dijo, tenemos este resultado. Yo dije, no me lo creo. Entonces oculté todas las identidades de tal forma que no supiera cuáles había revisado antes. Lo hizo de nuevo y pudimos ver lo mismo. Le encargué el análisis a otro estudiante y obtuvimos el mismo resultado una y otra vez. Entonces empiezas a creer que es cierto. Los machos expuestos a la atracina se hicieron hermafroditas. Sus testículos contenían huevos. El estudio fue publicado por el New York Times y provocó una gran polémica. Se suponía que estas dosis tan bajas tenían que ser inofensivas. Syngenta rebatió estos descubrimientos y retiró sus fondos de la investigación de Hayes. Mientras otros investigadores intentaban duplicar sus experimentos en el laboratorio, Hayes continuó su investigación en este campo. Casi la mitad de la población mundial de anfibios está en peligro de extinción y nadie entiende realmente por qué. Después de haber recorrido miles de kilómetros de agua, en cientos de charcas y arroyos, Tyrone Hayes ha descubierto algunas pistas. Tened cuidado, no hagáis ruido. Catch. 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 Male. Recoge ranas de todas partes como muestras y compara las zonas limpias y las contaminadas para intentar establecer correlaciones entre el grado de polución y las anomalías. La atracina no es la única causa del declive de los anfibios, pero los pesticidas tienen un papel crítico en muchos de los casos. Los datos sugieren que la exposición a los pesticidas puede hacer a un ser vivo más vulnerable a las anomalías reproductivas. Si están expuestos a una mezcla de pesticidas que impide la metamorfosis y la charca se seca, se interpreta que mueren directamente porque la charca se ha secado. Pero la razón por la que no se han escapado de la charca es que estaban expuestos a unos pesticidas que impiden la metamorfosis. Ranas, caimanes y también tortugas, peces, pájaros. Los observadores de la fauna de todas partes están descubriendo deficiencias en los órganos sexuales, descensos en los índices de fertilidad, trastornos en el comportamiento. En los animales afectados, las concentraciones de hormonas son anormales. Parece como si el sistema endocrino estuviera invadido por moléculas químicas. Cuando pensamos en cómo funciona el sistema endocrino, hablamos de cierre bajo llave. El receptor es la cerradura y la hormona, la sustancia química, es la llave. Antes pensábamos que la llave tenía que ser la exacta. Esperábamos, como de todas las llaves, que fuera la nuestra. Que nadie más tenga la llave de nuestra casa o de nuestro coche. Pero nos estamos dando cuenta de que con la disrupción endocrina pueden existir cientos de llaves que interactúan y cierran. Esto da un poco de miedo porque a veces este cierre puede provocar que las cosas se desarrollen de manera anormal. Las células pueden ser anormales e imitar las funciones como una llave normal. Tendríamos la impresión de que nada estaba ocurriendo. ¿Hasta qué punto podría influir el efecto de las disrupciones endocrinas en el descenso del número de muchas especies animales? Cada vez hay más estudios que demuestran que esto es así, y en todo el mundo, hombres y mujeres, estamos expuestos a los mismos productos. Aunque podríamos pensarlo, los humanos no somos diferentes del resto de los animales. Muchos de los genes que regulan nuestro desarrollo, como por ejemplo el crecimiento de un brazo o una pierna, son los mismos que regulan estos procesos en los pájaros, las tortugas o cualquier ser vivo.
Las hormonas que producimos, como la testosterona, los estrógenos, las hormonas de la tiroides, son las mismas que producen los peces, las ranas. Entonces, si observas estos efectos en cualquier tipo de especie animal, ¿por qué no esperamos que puedan ocurrir en los humanos? La exposición podría ser diferente. No nadamos en el agua como un pez, pero podríamos beber esa misma agua. Desde que confirmó el estudio de Skakeback sobre el descenso del recuento de esperma, Sana Swan ha estado haciendo investigaciones sobre las posibles causas de este fenómeno. Pensó que si el medio ambiente jugaba un papel en esto, entonces las diferencias geográficas debían existir. Escogió 4 ciudades, 2 megalópolis, Nueva York y Los Ángeles, y 2 ciudades en zonas rurales, Minneapolis y Columbia. Haría comparaciones entre la calidad del semen de los hombres que viven en estas ciudades. Pensé en la gente en el campo, quiero decir, gente con esta especie de vida idílica, pastoril, ya sabes. El escenario puede ser muy sano y saludable. Y en la gente en las grandes ciudades contaminadas con estrés y todos los elementos que podrían complicar la situación. Esa era mi hipótesis previa, pero ocurrió lo contrario. Los hombres de las zonas urbanas tienen el recuento de esperma más alto, con espermatozoides más activos que los que vivían en Columbia, en una zona rural. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrirá en Missouri Central para ser diferente de Minneapolis, que es una ciudad grande? Sospechábamos de las sustancias químicas agrícolas porque en Missouri más de la mitad del terreno es tierra de cultivo. En Minneapolis, casi ningún terreno del centro es tierra de cultivo. Se trataba de una gran diferencia y dijimos, ¿podría deberse a algo en el ambiente producido por estas sustancias químicas utilizadas para la agricultura? Habíamos recogido orina de los hombres que habían aportado una muestra de semen y así podíamos comprobar la presencia de pesticidas. Y lo que nos encontramos fue que en Missouri, donde los hombres tenían la peor calidad de semen, existía un nivel más alto de pesticidas agrícolas en comparación con los hombres que tenían un esperma de buena calidad. Durante muchos años, los pesticidas han sido el principal objetivo en la investigación de las disfunciones endocrinas. ¿Pero son los únicos responsables? La respuesta llegaría, como suele suceder en la ciencia, de una forma accidental. Esta casualidad demostraría que las disrupciones endocrinas han invadido nuestra vida cotidiana y se han instalado donde nunca nadie se habría atrevido a imaginar. Los biólogos Anna Soto y Carlos Sonnenschein investigan sobre el linaje de las células cancerígenas. Para que estas células proliferen, las exponen a la hormona femenina, los estrógenos. Un día, incluso las células controladas que no habían estado expuestas a la hormona empezaron a multiplicarse. Parecía que todas las células habían estado expuestas a las hormonas, incluso aquellas que no habíamos expuesto a los estrógenos voluntariamente. No lo podíamos comprender. Repetimos el experimento y nos dio el mismo resultado. Y así comenzamos a sospechar que algo anormal estaba sucediendo. Tras meses de investigación se descubrió la clave del enigma. La contaminación procedía de un tubo de plástico. El plástico, supuestamente un material inerte, contiene un componente que produce el efecto de las hormonas femeninas. Esto es lo que provocaba la proliferación de las células cancerígenas. Al principio nos quedamos muy sorprendidos. Después, inmediatamente, piensas en las consecuencias. Por ejemplo, si está en el plástico, en los útiles de mi laboratorio, también podría estar en los biberones. Lo que significa que si ese fuera el caso, los bebés estarían expuestos a las hormonas. Detergentes, latas, plásticos, envoltorios diversos. Soto y Sonnenschein analizaron los componentes presentes en unos 50 productos de uso cotidiano. Encontraron moléculas químicas con efectos hormonales, como el bisfenol A y el nonilfenol, aunque hay que reconocer que en dosis muy bajas.
Demasiado bajas como para producir algún efecto, según afirman sus detractores. Pero existe una regla de oro en la toxicología. La dosis hace el veneno. En otras palabras, un producto solo se convierte en tóxico si supera ciertos límites. Si no, se supone que el producto es inofensivo. Pero muchos investigadores creen que esta regla no se puede aplicar a las alteraciones endocrinas. Según explican, no depende tanto de la cantidad que contengan, sino del tiempo y la duración de la exposición. Soto y Sonnenschein decidieron entonces dirigir un experimento con bisfenol A, un componente inerte que se encuentra en el plástico. Expondrían a algunas ratas hembras a este componente durante la gestación. Durante 2 semanas se insertó en el lomo del animal una cánula que actuaba como un goteo de la molécula química. Querían comprobar si las crías expuestas a una molécula similar a los estrógenos mostraban alguna secuela en el momento de nacer y más tarde en su madurez. Los resultados superaron sus más pesimistas predicciones. Estas ratas desarrollaron lesiones preneoplásicas al inicio de su madurez. El 100% de las ratas desarrollaron lesiones preneoplásicas en todas las dosis que probamos, incluso con las dosis bajas. Y yo me pregunto, ¿empieza el cáncer en el útero materno? No estamos demostrando que haya una sola causa y la otra sea el efecto. Pero esto refuerza la hipótesis de que hay que comprobarlo. ¿Son los xenoestrógenos introducidos en el medio ambiente en los últimos 50 años la causa de este brusco incremento en la incidencia del cáncer de mama? Nadie puede explicarse el enorme incremento de casos de cáncer de mama. Una mujer de cada 20 padecía la enfermedad en 1960, una mujer de cada 8 hoy en día. Con este tipo de cáncer especialmente sensible a las variaciones hormonales, la tesis de la alteración endocrina es una posible pista a investigar. Muchos productos químicos con efectos hormonales se pueden detectar en la sangre humana y los avances técnicos permiten medir hasta qué punto están presentes estas moléculas. Entre los primeros sospechosos se encuentran los phtalatos, utilizados para que los plásticos sean más flexibles. Se encuentran en los cosméticos, el mobiliario, envases de alimentación, PVC, juguetes, camisetas. En la actualidad es casi imposible evitar la exposición a los phtalatos. Algunos de ellos tienen efectos tóxicos en relación con la reproducción. Richard Sharp utiliza phtalatos en su investigación sobre el desarrollo de los fetos varones. Expone a las ratas en estado de gestación a los phtalatos y observa cómo se desarrollan los pequeños machos. Sus descubrimientos le han recordado las anomalías en los jóvenes daneses que describía Skakeback. Las ratas expuestas a los phtalatos en el útero materno nacen con malformaciones genitales y tienen un recuento de esperma más bajo en la madurez. Sharp ha conseguido duplicar en animales vivos el síndrome observado en los humanos por el equipo de Skakeback, el famoso síndrome del TDS. Nuestros resultados dan lugar a la verificación de la hipótesis del TDS, porque dicen que se puede desarrollar en un animal normal si ha estado expuesto a sustancias químicas en el medio ambiente. Cuando uno se expone a ellas, genera un síndrome de disfunciones que es muy similar al que observamos en los humanos. Si altas dosis de phtalatos pueden provocar estos efectos en las ratas, ¿qué podemos esperar de las dosis más bajas a las que estamos expuestos a diario? En Copenhague se inició un estudio hace 10 años con 2.000 mujeres durante su embarazo. Se analizaron muestras de sangre y su nivel de phtalatos, así como el de otros alteradores endocrinos, como los pesticidas o los igniretardantes. Los doctores daneses intentaron establecer un vínculo entre la exposición de las madres a los productos químicos y el desarrollo de su descendencia masculina.
Lo que resultó una sorpresa para mí cuando leí los resultados de Richard Sharp fue que lo que sucedía en los roedores encajaba con el trabajo clínico que yo estaba haciendo. Encaja a la perfección. Si miro hacia atrás a lo largo de mi estudio, encuentro más de lo que pensaba que podría encontrar. Por algo aparecían las sustancias químicas en la leche materna en las que busqué. Descubrí muchas asociaciones entre la criptoquidia y estas sustancias químicas, o entre la producción de la hormona. No tengo la menor duda en cuanto a la vulnerabilidad del cuerpo humano y los testículos a estas sustancias químicas. Queremos hacer un seguimiento de estos niños hasta la pubertad y comprobar qué sucede entonces cuando las hormonas entren de nuevo en actividad. Con un poco de suerte los podremos observar cuando sean tan mayores como para tomar una muestra de su semen y ver si también ha afectado a la calidad seminal. Es el miedo que tenemos, que los efectos que vemos ahora duren realmente toda la vida y que tengan también una secuela en la función adulta. Al otro lado del Atlántico, Sana Swan estuvo midiendo la exposición de las mujeres embarazadas a los phtalatos y después haciendo un estudio de sus hijos. Tenía la idea de hacer con las personas una prueba similar a la realizada con los roedores, midiendo la distancia anogenital. En los humanos, como en las ratas, esta distancia es aproximadamente el doble de larga en los varones que en las hembras. Cualquier reducción en la longitud podría significar un síndrome de feminización. La distancia en los roedores, esta distancia anogenital, es lo que se denomina un marcador, que dice que ha habido algo que ha afectado a la testosterona fetal. Y ya que se ha demostrado que estos phtalatos afectan a la testosterona fetal, tenemos la hipótesis de que en los humanos se daría el mismo caso y que los chicos tendrían una distancia anogenital más corta, y eso es lo que comprobamos. Descubrimos una distancia anogenital más corta y una disminución en el tamaño del pene de los chicos, cuyas madres tenían niveles más altos de phtalatos. Los resultados de esta investigación, realizada en un número pequeño de madres, están todavía en tela de juicio. Distintos investigadores deben repetirlo. Otro desafío es descubrir cómo los phtalatos terminan en la sangre humana. Nunca habíamos hecho estudios en una matriz biológica como puede ser la leche materna o la sangre o la orina, donde no podíamos medir la presencia de phtalatos. Nunca habíamos visto a una persona que no estuviera expuesta. Así que todos estamos expuestos a los phtalatos. Una parte fundamental procede de los cosméticos, como las lociones que utilizan para la piel todas las mujeres. Pero ¿de dónde proceden los phtalatos encontrados en ciertos cosméticos? ¿Permanecen en el cuerpo o se pueden evacuar rápidamente? Para responder a estas preguntas, el equipo de Skakeback realizó un experimento que nunca se había probado. Durante 2 semanas cubrieron de pies a cabeza de crema a 26 jóvenes. En la primera semana utilizaron una crema básica y neutra. En la segunda semana usaron la misma crema pero añadiendo 2 phtalatos y un parabeno muy utilizado. Tras la aplicación de la crema, los investigadores tomaron muestras de sangre para medir los niveles de hormonas, así como los restos de phtalatos y parabeno. Hay que tener en cuenta que si uno no lo quiere comer, no se lo debería aplicar en la piel, porque terminará dentro. Si aplicas loción en la piel, puedes hacer la prueba de echar un poco en la mesa a la vez. Comprobarás que se queda en la mesa. No se absorbe. Después de 20 minutos la gota de crema seguirá ahí. Pero si observas tu piel, verás que ya no está. Así que cuando usas una crema con phtalatos, estos terminan dentro de tu cuerpo. Te ocasionará un tremendo pico de phtalatos en sangre porque se han aplicado en todo el cuerpo. Penetran en él y en la sangre.
Se encontraron rastros de phtalatos en la sangre tan solo 1 hora después de la exposición a la crema. Este tipo de metabolitos desaparecen en 24 horas, pero si la crema se utiliza a diario, la exposición es permanente. La evidencia comenzaba a acumularse y, a diferencia de otros países que parecen estar dispuestos a esperar el resultado de pruebas evidentes y categóricas, Dinamarca decidió actuar. En el año 2006 lanzó una campaña de prevención dirigida a las mujeres embarazadas. El Ministerio de Medio Ambiente aconsejó a todas las madres que evitaran la exposición a ciertos productos como cosméticos, tintes para el pelo, pintura. Se distribuyó un aviso con 9 puntos en todas las maternidades del país. Creo que cada vez es más evidente que las enfermedades de los adultos pueden tener su origen en el período fetal. No solo el cáncer de testículo, también hay otro tipo de enfermedades, síndromes metabólicos. Tenemos que entender que es extremadamente importante cuidar de las mujeres embarazadas. La comunidad científica comenzaba a alcanzar el consenso. En los primeros momentos de la vida, el medio ambiente puede afectar provocando alteraciones en el sensible balance hormonal. En realidad, podría parecer que es durante el embarazo cuando se originan varias patologías como el cáncer, enfermedades del sistema inmunológico, problemas de tiroides, diabetes. La lista de posibles males sencillamente sigue creciendo en las publicaciones internacionales. Nils Skakebak continúa observando cualquier indicio de anomalía hormonal en la sociedad. Un pequeño artículo en un periódico captó su atención. Los profesores del Coro Real de Copenhague estaban notando con irritación que las voces de los jóvenes cantantes se estaban quebrando cada vez más pronto. ¿Se debía a algún tipo de pubertad precoz? Los doctores daneses tuvieron de nuevo una reacción innovadora, interpretando la edad de la quiebra de la voz como un posible marcador de la pubertad masculina. En la época de Bach, esta música la interpretaban jóvenes de entre 17 y 18 años. Hoy resulta imposible porque la voz se quiebra alrededor de los 13 o 14 años. A través de los registros del colegio, los doctores han descubierto que en 10 años la edad media en la que se quiebra la voz ha bajado unos 4 meses. Siguiendo la huella de los jóvenes cantantes, esperan determinar si esta tendencia continúa y si se trata de otro síntoma de un trastorno hormonal que en este caso afecta a los adolescentes. Desde hace 10 años, un aumento de la investigación con el conocimiento de nuevas sospechas a cada momento ha forzado a las empresas químicas a tomar medidas. Con el apoyo a algunos estudios, mientras que se retiran los fondos de otros, siguen el hilo con cada nueva publicación. David Cadogan representa a la industria europea de phtalatos. Está en Copenhague para participar en un simposio organizado por Skakebak y su equipo. Este simposio se celebra cada 2 años. Es un acontecimiento que no se pueden perder las personas que estudian los disruptores endocrinos. A lo largo de los años el grupo ha aumentado y a los pioneros se les han unido nuevos iconoclastas. ¿Se encontrará un aumento en la incidencia de cáncer de útero en aquellas mujeres expuestas al bisfenol A dentro de 25 años? ¿Y qué deberíamos hacer mientras tanto? Yo voy a hablar de un modelo animal. Simplemente quiero recordar que el objetivo del desarrollo de un modelo animal es permitir que nos podamos hacer preguntas sobre los trastornos humanos que son imposibles de hacer en una situación clínica.
¿Y no está demasiado preocupado por lo que hemos oído hoy sobre los phtalatos? No, porque todavía estamos hablando de efectos en roedores. Y creo que cuando tengamos toda la información, descubriremos que estos efectos no tienen trascendencia en los humanos. Los representantes de las industrias se mantienen informados, esperan ser los segundos en adivinar los futuros conflictos y los posibles problemas relacionados con la prohibición de varios productos. De momento, su estrategia es rebatir los descubrimientos, alimentar las dudas, entretener para ganar tiempo. Hablé con los toxicólogos que estudian los phtalatos que conocemos aquí y con los colegas y preguntamos, ¿qué es lo que medís? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué deberíamos medir? Porque no sabemos cómo se manifestarían en los humanos estas dismorfologías en caso de existir. Por primera vez se han apreciado los efectos en los humanos. Yo no estoy preocupado, porque no creo en estos datos. Creo que hay algunos fallos esenciales en la técnica experimental. No me sorprende. Es la forma de actuar de la industria para hacer frente a lo que no les gusta de la ciencia. Su trabajo consiste en criticarme y el mío en realizar los mejores estudios que pueda. Yo siento firmemente que pertenezco a una comunidad. Incluso le digo a la gente que esta es mi familia científica. En realidad a nosotros nos atacan. ¿Cómo nos llamaban? Los niños llorones de los disruptores endocrinos. Necesitamos apoyarnos unos a otros porque no es un terreno que se acepte en la más amplia comunidad científica con facilidad. Ahora está creciendo nuestra aceptación y está siendo más fácil. Pero durante mucho tiempo teníamos que recurrir unos a otros para apoyarnos porque nos atacaban. El efecto de los disruptores endocrinos es ahora una cuestión fundamental para la salud pública. Atrapado entre los datos científicos y la industria, el debate acaba de alcanzar el ruedo político. Las posibles consecuencias de la disfunción endocrina son de gran importancia. El coste de la inacción en relación con los disruptores endocrinos en términos de salud humana o medioambiental puede ser muy alto. Ya debería ser la hora de recurrir al principio preventivo de nuestros colegas. Por favor, preguntemos a los científicos para que nos den las herramientas que necesitamos para realizar una acción efectiva. ¿Cómo podemos proteger mejor a las personas de las sustancias químicas? En diciembre de 2006, el Parlamento Europeo adoptó una nueva norma en relación con los productos químicos, la Directiva REACH. En más de 11 años, 30.000 sustancias, incluyendo por supuesto los disruptores endocrinos, se tendrán que registrar. La directiva ha depositado la responsabilidad de demostrar la inocuidad de sus productos en la industria y no en las autoridades públicas. Con esta nueva restricción, única en el mundo, la directiva REACH supone un punto de inflexión en la regulación de los productos químicos. Pero todavía falta por ver cómo se aplicará. Respaldada por un lobby poderoso, la industria química ha conseguido unas cuantas victorias. Por ejemplo, puede obtener permisos para la utilización de peligrosos productos químicos si demuestra que puede controlar los riesgos. El control de riesgos es la base inquebrantable de los industriales. Por cada estudio de investigación que demuestra los efectos hormonales de ciertas moléculas, el lobby de los industriales, mostrando la tranquilidad benévola de un padre, responde con otro estudio. Entonces, ¿qué les contestaría a todas aquellas personas preocupadas? Les diría que pueden, o que podrían estar razonablemente tranquilos en tanto que los productos que están actualmente en el mercado han sido evaluados desde el punto de vista de la disrupción endocrina. Se pueden utilizar sin ningún problema para la salud de los adultos y también de los niños. Aún así, en el año 2005, la Unión Europea prohibió el uso de 6 phtalatos en juguetes y artículos de cuidado infantil, al ser considerados tóxicos para el sistema reproductivo. Se trata de una decisión que la industria considera más política que científica. El Parlamento tomó una decisión política mucho más en sentido preventivo que nosotros aceptamos.
Sin embargo, todavía pensamos que es muy exagerado y que causa más preocupación que seguridad en el público. Porque si esta es la manera en la que se van a evaluar las sustancias en el futuro, cualquier evaluación de la directiva REACH, que está científicamente basada en la salud, puede ser rechazada políticamente. Y no creo que sea una forma responsable de avanzar si Europa quiere ser una región innovadora del mundo. La industria lucha por cada centímetro de camino recorrido para defender cada molécula cuando le toca. ¿Pero es realmente esta cuestión la más importante hoy en día? Cada humano no está simplemente expuesto a una molécula, sino a un cóctel completo de moléculas. ¿Cuáles son los efectos de este cóctel? En una de las casas de animales más grandes de Europa, un equipo danés realizó un trabajo inmenso. Expuso a 1.200 ratas a una mezcla de 3 moléculas en bajas dosis, un eftalato y 2 pesticidas. Alimentaron a las hembras durante toda la gestación y examinaron a la descendencia hasta la madurez. Los resultados derrocaron gravemente la racionalidad matemática común. Nuestros resultados ilustran que 0 más 0 más 0 puede dar 7, lo que significa que cuando tienes 3 sustancias químicas, puedes llamar la sustancia número 1, que supone un efecto nivel 0. No hay problema. Lo mismo con la sustancia número 2, lo mismo con la sustancia número 3. Pero lo que demuestran nuestros resultados es que si tienes una mezcla de una sustancia química número 1, número 2 y número 3, se producen efectos evidentes. Lo que realmente supuso una sorpresa enorme fue que los machos expuestos a altas dosis de esta mezcla en realidad no tenían aspecto de machos. Tenían una frecuencia muy elevada de malformaciones y en algunos casos extremos parecían realmente hembras. Nos quedamos tan sorprendidos porque no esperábamos encontrarnos con unos resultados tan malos. Mi mensaje principal sería que la valoración, sin tener en cuenta los efectos de las mezclas, subestima el riesgo en los humanos. No existe ninguna legislación en ningún lugar del mundo que aglutine la contribución de diferentes compuestos. Todas se han hecho con compuestos aislados. Y ha funcionado tan rápido que no hay argumentos sobre ello. Pero está empezando a fracasar porque el número de compuestos es tan alto que ahora no podemos seguir diciendo que los hemos visto uno a uno. No funciona. Está comenzando a fracasar. Llegarán algunos escándalos. No sé cuándo. Quizá mañana. Quizá dentro de 5 años. Pero habrá casos en los que la combinación de miles de compuestos en unas bajas dosis excederá a lo que podemos solucionar. En este mundo de amenazas invisibles, una historia sobre caracoles de agua salada proporciona para cerrar una nota optimista. Demuestra la eficacia de tener en cuenta las advertencias de los científicos y demuestra que nunca es tarde para actuar. Hace 20 años los biólogos se alarmaron por el declive progresivo de la población de caracoles de agua salada. ¿Cuál era la razón de este declive? Descubrieron que las hembras tenían pene. A esta aberración sexual de la naturaleza, los biólogos la denominaron imposex. ¿A qué se debía el llamado imposex? En el cóctel químico que servía de hogar a los caracoles, los investigadores lograron identificar al culpable, un componente de la pintura anticorrosión utilizada para los barcos, el TBT. Comenzó entonces la batalla para salvar a estos centinelas enigmáticos de nuestras playas, los caracoles de agua salada.
Al final, la Unión Europea prohibió el TBT en el año 2003. Después de esta prohibición, un año más tarde, se ha podido constatar una reducción de estas malformaciones en todas las zonas analizadas en Francia. Donde antes no era posible la reproducción ni la cría, aparecen de golpe nuevamente cápsulas con huevos. La población rejuvenece de forma independiente, y eso es un indicio de esperanza. Demuestra que si todos tenemos el valor de reaccionar, y en caso de necesidad se prohíbe una sustancia tan rápido como sea posible, se pueden conseguir cambios positivos. Cada año miles de niños son víctimas de agresiones sexuales. Las redes de explotación infantil se extienden por todo el mundo. En países como Camboya o Filipinas, comprar un niño es muy fácil. La falta de control policial, unida a la extrema pobreza, hace de estos lugares un paraíso para el turismo sexual. Los países desarrollados no se libran de esta lacra. Más de 300.000 niños corren el riesgo de caer bajo las redes de la prostitución en Estados Unidos. La industria del sexo infantil mueve millones de dólares al año. La próxima noche temática se acerca al problema de la pederastia. En el norte de Afganistán ha vuelto a resurgir una antigua tradición, el bachá basí, literalmente juego con chicos. Con la promesa de una vida mejor, los antiguos señores de la guerra y los hombres influyentes de las aldeas compran y trafican con niños, a los que enseñan a bailar y cantar para deleite de sus clientes. Los jóvenes son propiedad de sus señores, se visten con ropas de mujer y en muchas ocasiones se convierten en amantes de sus dueños y son obligados a prostituirse. Tengo miedo de que me peguen o me maten. Tengo miedo de que me secuestren. Me han destrozado la vida. ¿Les tienes miedo? Sí. ¿La gente te dice cosas en el restaurante? Sí, me dicen cosas. ¿Qué te dicen? Me dicen, ven a estar conmigo. Y yo digo que no. Me han destrozado la vida, todos vienen y me dicen que me vaya con ellos. La prostitución infantil no es solo un problema de los países pobres. Cada año en Estados Unidos, miles de niños son víctimas de estos abusos, el mayor negocio de la delincuencia organizada. Michelle tenía solo 5 años cuando abusaron por primera vez de ella. Mi madre era prostituta, se traía a los tipos a casa y practicaba el sexo delante de mí, delante de mis ojos. Yo tenía 4 años y medio o 5. Vi todo lo que había que ver sobre sexo. Conocía absolutamente todas las formas en que se podía hacer. Yo corría por la casa con unos pequeños sujetadores que ella me compraba. En cierto modo, era una situación que ella misma alentaba. Yo andaba corriendo por allí y los drogadictos que frecuentaban me veían así, y aquellos tipos pervertidos se ponían cachondos pensando en lo que podrían hacerle a una niñita. Así que empecé a dormir con cuchillos debajo de la almohada. Camboya es un enorme mercado para los pederastas. Por muy poco dinero se puede comprar un niño. Los padres ceden a sus hijos para una supuesta adopción y la autoridad es sobornada con facilidad. Las organizaciones no gubernamentales han asumido el trabajo de la policía, observan y mantienen vigilados a los depredadores sexuales, tratando de desmantelar las redes de pedofilia. Desde 2003 se ha detenido a 64 personas y de esas 64, 17 eran habitantes de la zona y el resto extranjeros. Franceses, estadounidenses, australianos, alemanes, belgas, italianos, suizos. Creo que los europeos somos los responsables de casi todos los casos de delitos sexuales con niños.